Bueno, muy buenas tardes, mis estudiantes. Hola, Damos profe, muy inicio. buenas tardes para todos. Bien, profe, bien, gracias a Dios. Qué bien, Belén, me alegra mucho. Bueno, vamos a dar inicio a la clase número 4. Hoy vamos a ver los costos indirectos de fabricación, también llamados como CIF por sus iniciales. ¿Listo? Vamos a ver, digamos, como los costos indirectos y también vamos a hacer unos cálculos muy interesantes para la distribución de sus costos, de ese costo. Muy bien, entonces, primero que todo, el concepto. ¿Cómo definimos los costos indirectos de fabricación? Dice que son todos los costos de fabricación distintos a materiales directos, que fue la clase 2 que vimos, y la mano de obra, que fue la clase 3 que vimos la clase pasada. Y que, digamos, sin mano de obra directa, y son distintos a los gastos de venta, administración y financieros. Entonces, en pocas palabras, el costo indirecto de fabricación es todo aquello que necesitamos para poder producir, pero que no es materia prima ni tampoco es mano de obra. ¿Listo? Entonces, en resumidas, digamos, cualquier cosa que se necesite y que obviamente digamos, se incurra dentro del área de producción, serían entre los costos indirectos de fabricación. Digamos que en proporción, digamos que el elemento más, digamos, más costoso o el que más es representativo es la materia prima. Por lo regular, siempre las materias primas son las más costosas. Le sigue la mano de obra y por último están los costos indirectos de fabricación. Pero si la fabricación o la producción del producto en especial es muy sofisticado, se requieren, por ejemplo, equipos muy sofisticados, muy complejos, ¿cierto? Entonces ahí de pronto la mano de obra no es tan costosa, de pronto la materia prima tampoco es tan costosa, pero entonces sí va a ser lo costoso las materias, los costos indirectos, como los equipos, los de maquinarias, todo eso que puede llegar a ser, digamos, tan costoso de adquirir, pues obviamente en la producción se va a llegar a requerir. ¿Listo? Ahora, em, un, un ejemplo, aquí espera como acá, listo. Un ejemplo de costo indirecto de fabricación, para que se lo aprendan así de esta forma, es el espacio que se utiliza para producir, la bodega, por ejemplo. Hay empresas que requieren grandes espacios para poder trabajar, para poder, digamos, producir bodegas grandes, espacios, digamos, muy adecuados, especializados para poder, digamos, desarrollar esa actividad. La maquinaria, como les contaba, también hay equipos que pueden llegar a ser, digamos, muy costosos o muy especializados y entonces eso requiere, digamos, como una maquinaria también de ese tipo. Y la fuerza motriz, que es en pocas palabras con lo que funciona la máquina. Entonces, la máquina funciona con energía, entonces la fuerza motriz es la energía. Si la máquina funciona con gas, entonces la fuerza motriz es la de gas. O si utiliza carbón, o lo que se utilice pues para que funcione la máquina como tal. ¿Listo? Y podríamos agregar que todo lo relacionado con, digamos, el mantenimiento, manejo, y reparación de las máquinas también pueden llegar a ser costo, como la depreciación podría ser, digamos, un costo asociado a la maquinaria. Entonces, en teoría, digamos que es espacio, máquina y fuerza motriz lo que podemos clasificar dentro de los costos indirectos de fabricación. Si de pronto, pues, digámoslo así, existe otro elemento que no sea materia prima ni mano de obra y creamos o tengamos la duda de si es un SIF, simplemente es preguntarnos si esto está en el espacio físico, está en el lugar físico donde se produce. Porque es que a veces las empresas obviamente incurren en muchos gastos, gran cantidad de gastos, pero entonces tenemos la duda de si es costo o no es costo. Y la respuesta nos la da el simple hecho de analizar dónde nace, o sea, dónde está generando como tal el gasto, o sea, la erogación. Si dentro del espacio como tal denominado como bodega o espacio pues así de fabricación, la planta, por así decirlo, o se genera por fuera de ella. Si se genera por fuera de ella, ya dijimos que son gastos de venta, ¿cierto? De administración o financieros, que obviamente no van a ser imputados en el gasto, sino en el costo, sino en el gasto como tal. ¿Listo? Entonces, por eso dejamos de último los costos indirectos de fabricación, porque pues ya evacuando la materia prima y la mano de obra, pues es más fácil entender por diferencia lo que son los costos indirectos. Ahora, los costos indirectos también son variables o son fijos, o también pueden tener un comportamiento mixto. Miremos entonces los variables. Dice que son costos indirectos de fabricación eh, variables cuando su total cambia en proporción directa al nivel de producción. Entonces, por ejemplo, vamos a producir y ese costo indirecto va a variar, o sea, va a aumentar o va a disminuir en la cantidad de productos que estemos realizando. Entonces, ahí podemos decir que es variable. Lo contrario es fijo.
que son costos indirectos de fabricación que permanecen constantes, o sea, son los mismos, independientemente de los niveles de producción. Así que, digamos así, tengamos una producción alta o disminuye la producción, va a tener que ser el mismo, digamos, el mismo costo indirecto de fabricación. Entonces, y cuando tiene un comportamiento, digamos, variable, en el sentido que puede que aumente, puede que puede disminuye, pero no en el caso contrario, dice que se puede reflejar como mixtos. Permítame un segundito. Ahí va a estornudar, pero no fui capaz. Bueno, entonces miremos unos ejemplos de estos, de estos costos variables. Podemos decir que es un costo indirecto de fabricación variable, los materiales indirectos. Y es claro porque en la medida que tengamos más producción, pues vamos a requerir más materiales y de forma indirecta, pues eso va a ser también proporcional. Y también lo que es la mano de obra indirecta, ¿cierto? En la medida que tengamos más producción, pues vamos a requerir más mano de obra, en el caso pues que sea indirecta. Recordemos que los materiales directos es lo que yo puedo identificar plenamente en el producto, entonces lo indirecto es lo contrario, lo que no puedo identificar con certeza, con plenitud en el producto. Y la mano de obra es la que directamente transforma la materia prima, por eso es directa, y la indirecta es la que está, si bien vinculada con la transformación, no es como el directo responsable de esa transformación como tal. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, aquí tenemos el supervisor, la persona que está supervisando la producción. Es una mano de obra porque es una persona, pero es indirecta porque él no está haciendo como tal propiamente la transformación de esas materias primas. ¿Listo? Y los costos que son fijos, los impuestos, porque pues sabemos que aquí en Colombia, en el caso pues que la empresa produzca o no produzca, tiene que pagar impuestos, ya sea que los paguen con base a las utilidades, a la renta. Si no hay renta, entonces lo pagan según los ingresos. Y si no hay ingresos, entonces según el patrimonio, una renta presuntiva, entonces digamos que no se salva de pagar impuestos. O sea, no siempre los impuestos los pagamos con base a las utilidades, porque hay algunas empresas que presentan pérdidas, entonces eso requiere que se entonces analice de un punto de vista distinto de los ingresos o el patrimonio. La depreciación, porque pues ya dijimos que la máquina está trabajando, está produciendo, entonces va a requerir una depreciación, un reconocimiento de ese desgaste que tiene la máquina, pero puede llegar a suceder que la máquina, hay máquinas que si usted para y no las utiliza, igual se van a depreciar, igual se van a dañar, incluso puede llegar a acelerarse más el daño de la máquina, porque pues son máquinas, digamos así, que están acostumbradas o están diseñadas para que se esfuercen y trabajen todo el día o todo el tiempo que pueda. Entonces, si usted para la máquina y no la utiliza, igual se puede llegar a dañar. Entonces, igual requiere mantenimiento, o sea, una máquina parada es igual de costosa que una máquina funcionando, por eso es que no deben estar paradas las máquinas. Y obviamente, pues el alquiler de la fábrica, el espacio, pues como tal, ese sí produzca o no produzca, hay que pagarlo, por eso es que es fijo, ¿no? Como servicios, ve, como costos indirectos, costos fijos, como costos indirectos de fabricación mixtos, tenemos los servicios públicos, porque pues desafortunadamente las empresas pueden ahorrar energía, sí, pueden, digamos, hacer un uso racional de la energía también, eso es cierto, pero pues siempre hay un componente que es fijo y otro que es variable según el consumo. Entonces, en ese orden de ideas, no podemos decir que los servicios públicos, el mes que no trabajemos mucho, pues va a bajar, sino que se va a mantener muy constante porque en Colombia los servicios públicos cobran, no es por el consumo real mes a mes, sino por el promedio de los 6 meses. Entonces tendría que tener 6 meses digamos, de un bajo consumo para ver efectivamente una disminución como tal en el costo. Y si eso llega a suceder, pues muy probablemente dicen, ves, tiene dañado el contador, entonces lo cambian y le cobran más. Entonces, la verdad es que esos servicios públicos tienen un comportamiento muy, muy especial. Eh, el cargo de los supervisores, hay supervisores que pueden, esta parte de los supervisores o inspectores se ve reflejado porque no siempre, si la producción aumenta, pues se requieren más supervisores, de pronto trabajarán más, o pasa lo que sucede en muchas empresas de que supervisan menos, porque pues al fin y al cabo la misma persona para supervisar más, o los que tienen que inspeccionar algunas áreas, entonces inspeccionan una cantidad y mucho se le pasa, ¿cierto? Entonces, por lo regular nunca por un aumento, con un aumento en la producción, ¿cierto? Como si sucede con los materiales indirectos y la mano de obra, algunos supervisores o inspectores pues tampoco se van a ver, digamos, incrementados
porque pues, digámoslo así, la capacidad aumentó, pero son las mismas personas que están trabajando. Entonces, pueden llegar a ser algunos de ellos los que lleguen a presentar. ¿Listo? Entonces, teniendo claro, digamos, el ejercicio de los costos indirectos de fabricación, digamos que el problema más grande que tienen las empresas es decir, bueno, ¿cómo hago para cuantificar todos estos costos que pueden ser variables, fijos o mixtos? ¿Y cómo hago para asignárselo a cada unidad producida? Ya que, si ustedes recuerdan, en las materias primas, nosotros le asignamos un costo a cada unidad producida mediante el CARDES. En el CARDES establecíamos el costo unitario y dábamos a entender cuánto se estaba gastando, digamos, en materia prima para cada producto, porque nos da un valor total y una cantidad. Y en el caso de la mano de obra también, yo elaboro una nómina de jornales donde establezco la relación que hay entre las horas trabajadas y las unidades producidas. Pero entonces, cuando hablamos de costos indirectos, se nos plantea la duda, bueno, ¿y cómo hago yo para entregarle este costo indirecto a cada unidad? Si por su naturaleza es indirecta, o sea, no hay una relación directa con las unidades producidas. Entonces, es donde nace como tal el tema de lo que vamos a trabajar hoy, que es cómo estimamos los costos de fabricación, o sea, cómo le damos un valor a esos costos, cómo los cuantificamos, ¿cierto? Y cómo sería la forma más apropiada para repartir o entregarle a cada unidad la partecita que le corresponde de ese costo. ¿Listo? Entonces miremos acá. Dice que el principal problema es el de repartir una cantidad proporcionalmente y equitativamente de los costos, porque cuando hablamos de costos indirectos tenemos una gran bolsa. Ahorita vamos a ver ese presupuesto, cómo se maneja, pero entonces tenemos la duda, bueno, ¿y cómo hacemos para repartirlo? ¿Cómo hacemos para entregarle a cada unidad lo que le corresponde de costos? Entonces dice que es decir, distribuir los costos entre los distintos departamentos y por ende entre cada producto o lote de ellos según una proporción justa. Aquí muy importante esta parte de la proporción justa del costo incurrido al proveer y usar los servicios industriales. Cuando hablamos de servicios industriales, estamos hablando del espacio, de la máquina, de la fuerza, todo esto que estamos viendo. Entonces, en aras de buscar justicia, ¿cierto? En aras de buscar justicia, entonces hablamos de el prorrateo, ¿cierto? El prorrateo es como esa repartición justa o apropiada para cada unidad según un factor, según un factor. Entonces, miremos aquí, ¿cuál debe ser entonces la mejor manera de prorratear los CIF? Entonces, esa puede ser como una, o sea, si el CIF fue una torta, si el CIF fue una torta de cumpleaños y fuéramos a repartir, ¿cierto?, de forma justa esa torta entre los invitados, ¿cuál sería la mejor forma de repartirlo? ¿Listo? Entonces, es más o menos como la analogía que propongo pues para hacer análisis de cómo vamos a distribuir los costos indirectos de fabricación. ¿Listo? Entonces, comencemos acá con la participación. Comencemos aquí abajito. Néstor, ¿me escuchas? Listo, Néstor. Te hago entonces la pregunta. Entonces, ¿cuál cree usted que es la mejor forma de prorratear, o sea, de distribuir esos SIF entre las unidades producidas? ¿Tú qué dices? ¿Cuál es la mejor forma de distribuir los costos directos entre las unidades producidas? Indirecto, sí, señor. Ajá. ¿Se le escucha bien lejitos por allá? ¿Cuál es la mejor forma? Si fuéramos a repartir una torta de cumpleaños, ¿cuál sería el criterio que se utilizaría para repartirla entre los que están ahí presentes? ¿Tú qué dices? Y dividirla entre la cantidad de unidades, entre la cantidad de personas. Pero si, por ejemplo, la mayoría de los que están ahí presentes no comen dulce, por ejemplo, ¿qué hacemos entonces? Y habría que atribuir, o sea, habría que obviamente indagar, preguntar. Sí. Y si, por ejemplo, el cumpleañero tiene derecho a que le den un pedazo más grande. No, pues, lo que pasa es que esto, o sea, son todos esos factores que hay que entrar a analizar. Sí, exactamente. Entonces, la clave está en hacer justicia pues con el costo que se incurrió para poder producir, ¿cierto? Esa es como la parte clave, conocerlo. Y sucede que en la mayoría de los casos se desconocen los CIF, incluso muchos CIF van a parar como gasto, porque no se logran identificar plenamente
sea, no se logran prorratear o distribuir, digamos, justamente, y entonces terminan siendo un gasto y no un costo. Y eso entonces es una mentira porque entonces lo que hace es disminuir el costo como tal de producir y entonces nos está dando una razón falsa de cuánto realmente me cuesta producir, ¿cierto? Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, ¿cierto? El prorrateo, ¿cierto? En este, pues voy a plantear aquí una situación. Por ejemplo, vamos a prorratearlo con el salario del supervisor. ¿Listo? Tenemos un supervisor que él es mano de obra indirecta, ¿listo? Dijimos que es indirecta porque él no está involucrado en la transformación de cada producto, de cada materia prima en los productos. Es posible que supervise la elaboración de todos, pero no puede supervisarlo todo, ¿cierto? Entonces, ahí en el caso, por ejemplo, del salario del supervisor, entonces lo podríamos utilizar según las horas que trabajó el supervisor, ¿sí? En el caso del alquiler de la fábrica, una forma de prorratear en el caso del alquiler de la fábrica sería, por ejemplo, los metros cuadrados. Hay fábricas muy grandes, fábricas muy pequeñas. Ese espacio puede ser dividido en metros cuadrados y partiendo de la utilización que tenga, digamos, cada proceso o cada producto de ese espacio, o sea, una ocupación del 90%, del 80%, del 50%, en esa proporción distribuyo en todos los costos indirectos de fabricación, en el caso pues del alquiler de la fábrica. Los servicios de agua potable, bueno, lo que es el agua de energía, no sé si usted conoce, pero en las fábricas tienen contadores de agua, contadores de energía, pues es como exclusivos para cada área de producción, para ayudar a controlar un poquito y saber pues así como con mayor certeza de cuánto de lo que se consume de agua, por ejemplo, cada área de producción o cada etapa de la producción. Entonces, puede utilizar los metros cuadrados, los metros cúbicos consumidos de agua en este caso, para poder distribuir de manera justa esa energía, esa agua que se está consumiendo. Igual con la energía el servicio de energía eléctrica. También hay un contador exclusivo que cuenta, por ejemplo, el consumo de la energía de cierta máquina, por ejemplo, o de cierta área de la construcción. Entonces, en esa medida yo puedo contar los kilovatios que consume cada máquina y pues de esa forma distribuirlo mucho más fácil. O sea, esos contadores simplemente están ahí para ayudarnos a eso, a contar, ¿cierto? A determinar con mayor certeza esas cantidades que se pueden llegar a requerir. ¿Listo? Entonces, miren que los costos de fabricación se pueden controlar y se pueden prorratear, pero entonces requieren de unidades, ¿cierto? Unidades que me ayuden a convertir esos valores y prorratearlo de forma más justa, ¿cierto? O sea, no todo como dividirlo pues por mitades, que fue lo primero que usted dijo, que la torta lo que hacemos parte de la por mitades y ya, y la repartimos. Todos con pedazos iguales, ¿no? Porque pues habrán unos que no quieren comer mucha torta, habrán otros que quieren comer más torta, al cumpleañero que hará el pedazo más grande. Entonces, mira que en aras de hacer justicia, en el sentido de la necesidad que tiene cada uno, ¿cierto? Entonces, tengo que basarme de un factor o una tasa, que eso es lo que vamos a ver a continuación, para poder entender cuál es la mejor forma de distribuirlo. ¿Listo? Las empresas que son manufactureras, que producen, que transforman materias primas, ellos constantemente están en esa de control de medir cada cosita, porque eso le permitiría tener un valor mucho más acertado del costo como tal. Obviamente, pues al fin y al cabo va a sumar lo mismo. Pues, al final va a sumar lo mismo. O sea, si es 1.000.000 de pesos de agua potable que llegó la factura como tal del agua, ¿cierto? 1.000.000 de pesos. Pero yo ya puedo, a través del contador de agua que le puse ahí en cada área de la fábrica, y sé que tal área consume más agua que otra, pues entonces yo puedo distribuir ese 1.000.000 de pesos en la proporción justa de consumo que tuvo cada área. O una forma muy fácil y pues para salir rápido el asunto simplemente es coger y dividir por partes iguales y entregar, ¿cierto? Entonces, a eso voy. Entonces, la mejor forma de prorratear los costos es teniendo en cuenta esas unidades, esos factores, esas tasas que me van a ayudar a convertir esta información para poder yo llegar a ella y poder entregarle con más exactitud, o sea, no tanto exactitud, sino con mayor justicia, o sea, el valor que más se asemeje a la realidad del consumo de lo que realmente, digamos, se requiere. Eso porque al fin y al cabo todo va a sumar lo mismo. No vamos a salir de ese total que ya es conocido. ¿Listo? Ahora, entonces, para hacer eso, vamos a utilizar entonces unos factores o unas tasas predeterminadas. Y esos factores o tasas, pues miremos aquí en qué consiste.
Dice, las empresas industriales trabajan generalmente con base en parámetros predeterminados de costo. ¿Qué significa esto? Que las empresas ya tienen establecido o ya tienen determinado cuánto cuesta producir un producto X, Y o el que sea, ¿cierto? Ya tienen claro, cuantificado, estimado todo lo que puede llegar a consumirse en cada uno. O sea, ya tienen como unos parámetros, unos estándares, ¿cierto? Sí, un presupuesto de cuánto puede llegar a costar cada producto. Entonces, para ellos, pues no hay nada pues, que le pueda llegar a sorprender. Ahora, para calcular entonces la tasa o factor, ahorita vamos a ver la diferencia entre tasa y factor. Dice, predeterminado de costos aplicable a cada orden, se divide el presupuesto de costos indirectos de fabricación, o sea, lo que realmente me gasté, ¿cierto? En el volumen estimado de producción. Entonces, aquí tenemos una especie de estado pequeñito de presupuesto de costos indirectos de fabricación, en este caso para el periodo de enero del primer año, ¿cierto? Y por aquí en este lado me dice que los costos indirectos fijos fueron de 98.000, los costos indirectos variables fueron de 145.000 y el presupuesto es simplemente la suma de los fijos y los variables, 243. Y del otro lado tenemos el costo de materia prima, el costo de la mano de obra directa, esto es directo también, costo de materia prima directo, costo de mano de obra directa, el costo primario que es sumar la materia prima y la mano de obra, ahí está, listo. Las unidades que se van a producir, que son 140.000, las horas hombre que vamos a incurrir, que son 198.300 horas, y las horas máquina, que son 6.522, listo. Entonces recordemos que todo esto es estimado. La empresa espera producir 140.000 unidades, espera requerir 198.300 horas hombre y espera trabajar 6.522 horas máquina. ¿Listo? Con todas todas las máquinas que tienen, los turnos que puede llegar a tener. ¿Listo? Y pues estos costos son lo que hemos incurrido, ¿cierto? El presupuesto de CIF y el costo primario. Listo. Entonces, esta información que está aquí es proporcionada por la empresa. La empresa consulta la información que ha incurrido en todos esos conceptos y puede llegar, digamos, a hacer lo que vamos a hacer a continuación. Ahorita ustedes van a ver que lo que en sí vamos a hacer es dividir, disculpe, asignar, prorratear estos 243.000 que están aquí. ¿Listo? Vamos a repartir estos 243.000 entre todas las unidades que se utilizaron. Utilizan los diferentes factores y tasas que se pueden llegar a requerir. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar entonces por acá. Entonces necesito que por favor tengan a la mano la calculadora porque vamos a hacer unos cálculos. Entonces ustedes me van a ayudar por favor a hacer esos cálculos y vamos a analizar uno por uno. ¿Listo? Y ustedes me van a ayudar aquí entonces a hacer el procedimiento. ¿Listo? Entonces comenzamos. Mayerly, ¿sí tienes calculadora? Porque es que la semana pasada tuvimos ahí dificultades con la calculadora de más de uno que no le funcionó. Sí, profe, yo tengo. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, usted me ayuda con la información y vamos sacando entonces el resultado. ¿Ok? La fórmula siempre es la misma. Es el presupuesto del CIF sobre, en este caso, el costo de materia prima directa, sobre el costo de mano de obra directa, sobre las unidades producidas, sobre las horas hombre y sobre las horas máquina. ¿Sí? La fórmula es la misma. Simplemente dividir el presupuesto CIF por cada uno de esos conceptos que le acabo de mencionar ahorita. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí, ¿Sí? presupuesto. Listo. Sí, señor. Entonces, ¿cuánto es el presupuesto CIF? En todos los casos es el mismo, ¿cierto? Que son 243.000. ¿Listo? Este lo sacamos de aquí. Qué pena que me toca meter aquí. Eh, es este que está acá, ¿cierto? El presupuesto CIF. Que es la suma de los costos fijos y los costos variables. ¿Listo? Entonces, en todos vamos a tener el mismo. Muy bien. Ahí está, 243. ¿Y el costo de la materia prima directa cuánto es? Mayeli. Profe, es que tengo el celular, no apunté arriba pues el costo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerda que yo les dije a ustedes que ustedes tienen que imprimir el material de la clase, porque entonces va a ser muy difícil que hagamos los cálculos y con el celular también, todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, hagamos lo siguiente. Copia entonces, porfa. Copia entonces acá. No, es que te mandé la foto por el WhatsApp, pero pues igual vas a tener el celular ocupado. Pero si tienes una calculadora, también tienes el celular como calculadora. No, sí tengo calculadora, profe. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar entonces Bueno, aquí. Vamos a mandar aquí la fotico de este, para que entonces... Listo. Allá se lo mandé. Se mandé a todos entonces, por favor, para que tengan entonces la información ahí.
Listo. ¿Listo? ¿Ya tienes claro entonces cuál es el costo de la materia prima directa? Profe, sería 2.960.000. Listo, 2.960.000. Entonces, la fórmula como les contaba es muy sencilla. Es dividir 243.000, que es el costo, que es el presupuesto CIF, en 2.960.000, que es el costo de la materia prima directa. ¿Listo? Entonces, divide por favor esos dos y me dices qué resultado te da. Ujú. También lo voy a hacer acá en la calculadora. 243 dividido 2.960.000 Sí. medio. Espere, profe, que no sé. Hay un número todo raro. 0.8. No No, sé. no, Pero tranquila, no está raro, no está raro. ¿Qué es lo que pasa? Como estamos dividiendo 243 pesos sobre 2.960.000, ¿cierto? También pesos. Entonces, el sí. resultado me da un factor, o sea, un porcentaje. Pero para poder expresarlo en porcentaje, es necesario que este resultado que tú tienes acá lo multipliques por 100. ¿Listo? Mm, Entonces, le das igual y lo multiplicas por 100, y entonces ahí te da ya un valor. Espere, profe, que lo voy a ahorrar. Hazlo de nuevo otra vez. 243.000 dividido 2.960.000. Me sigue dando igual. Espere, profe. Oiga, estamos pero mal de calculadoras. Tienen las calculadoras endemoniadas. Por eso, tú coges 243 dividido Sí. 2.960.000. Igual, ¿cierto? Igual. Y luego le dices Sí. multiplicado por 100. Ah, lo estaba viendo. Qué No, pena. pues ya lo dividimos. Solamente multiplicarlo por Sí. 100 para que ese resultado me dé en porcentaje. Eh, ocho, mm, daría 8,209, profe. No, recuerda que Mm, solamente en los porcentajes nos interesan los dos primeros decimales. ¿Cierto? Un decimal tan alto no es necesario. ¿Listo? Entonces nos ujú, da 8.20. ¿Listo? ¿Sí es ajá. claro? Entonces, ojo con Sí, esto, que esta es la clave. Como es pesos sobre pesos, el resultado es un factor, o sea que es un porcentaje. ¿Listo? Muy importante que tengas en cuenta eso. Esto es pesos sobre pesos, me da un factor que es expresado en porcentaje. ¿Listo? sí. Ok. Este porcentaje, ¿qué significa este 8,20? Ya dijimos, es un factor, ¿cierto? De 8.20% de los costos de materia prima directa. ¿Listo? Ahorita hablamos de la utilización cuando ya estemos viendo todos. Listo. Sigamos entonces con el siguiente. Vamos a ver entonces acá. Bernardelli, cuéntame, Sí, ya pudo exorcizar esa calculadora o qué? sí, profe, sí, 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 tengo otra. Listo. Entonces, ok, muy bien. Entonces, ¿cuál le dijimos que era el presupuesto del CIF? Presupuesto de SIP, 243.000. Listo, muy bien. ¿Y cuál es el costo de la mano de obra directa? Son 720.000. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es dividir 243.000 pesos, no le olvide eso, sobre Ujú, 720.000 pesos. ¿Ok? Hagámoslo también, yo sí. también hago aquí la fórmula. Yo voy a hacer en mi calculadora también. Es Ujú. 243.000 dividido 720. Muy bien. Ya sabe, Me da como es pesos sobre pesos, el resultado debe ser un factor, o sea, porcentaje. Entonces lo multiplicas por 100 para que te dé entonces ese porcentaje. me da 33.75. Listo, muy bien. Ah, ya sí, ya tienes eso, si sale la calculadora, entonces ya me da los Sí, cálculos de una. Listo. sí, señor. Entonces, recuerda mucho, voy a ser muy insistente en esto. Pesos sobre pesos me da como resultado un factor, o sea, un porcentaje. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, el factor de 33.35% de los costos de mano de obra directa. Listo, muy bien. Sigamos entonces. Steffi, Sí, profe.
Muy bien, sigamos entonces con unidades producidas. ¿Cuánto es el presupuesto de CIF? 243, Muy bien. ¿Y cuántas son las unidades producidas? 140, 140 unidades. Entonces, mira que aquí te tocó algo más difícil, porque este es pesos sobre unidades, ¿sí? Este no es pesos sobre pesos, no, es pesos sobre unidades, ¿listo? Entonces, miremos el resultado. Hagamos la operación. 243.000 pesos sobre 140.000 unidades. ¿Cuánto te dio? 1.73, Muy bien. Este 1.73 es una tasa. No hay que multiplicarlo por 100 porque no es un factor, no es un porcentaje. ¿Listo? ¿Y qué significa ese 1.73? Entonces aquí voy a ponerle acá. Es 1.73 pesos, porque mira aquí me traigo el pesos de acá arriba del presupuesto. 1.73 pesos de costo por unidad. O sea, en pocas palabras, por cada unidad que se haga, le llevo 1.73 pesos. ¿Listo? 1.73 pesos. Listo, muy bien. Vamos entonces para las horas hombre. Bernardo, no, Bernardo ya participó. Ah, Alicia. Alicia, ¿me escuchas? Carmen Alicia. Sí, señor. Listo. Hagamos entonces la operación. ¿Cuál es el presupuesto de CIF? 243, Muy bien. ¿Y cuántas fueron las horas hombre? 198.300 horas. Exactamente, 198.300 horas. Entonces mira que al igual que las unidades producidas, esto es pesos sobre horas. ¿Listo? Entonces el resultado me da una tasa. Entonces hagamos la operación. 1.22, profe. Listo, espérate un momentico, 243 dividido 198.300. 1.22, muy bien. Hoy no Muy bien están acá. endemoniadas las calculadoras, están No, esta voladas. vez sirvió la exorcizada esta semana a las calculadoras. Pero se le endemonió a Mayerly, porque ya si no ya estaba funcionando. Entonces, ¿sí ve? Como faltó la clase pasada, entonces ahí estaba endemoniada la calculadora. Listo, entonces miremos acá, la tasa. Entonces, ¿qué significa tomar horas? Disculpe, pesos sobre horas, porque es muy importante tener en cuenta eso, pesos sobre horas. Entonces nos da una tasa de 1.22 pesos por hora hombre. ¿Listo? Por hora hombre. Muy bien. Y ya para terminar, yo imagino que en esto ya lo tiene hecho. El de horas máquina. 37.26 Así pesos, es, eso es un volador, ¿le da? ¿Cuánto dice que le dio? 27.26. 37. Punto 26, sí, yo lo estaba haciendo en Excel. Ah, no, usted vuela ahí con Excel. Exactamente. 37.25, 26. Pues la verdad sí no los aproximé, pero pues igual nos da esos aproximados. ¿Listo? Entonces nos dice que las horas máquinas me da como resultado una tasa porque es pesos sobre horas, ¿listo? Pesos sobre horas de 37.25 por hora máquina, ¿listo? Entonces mira que es muy sencillo, es muy sencillo. Aquí lo pongo más chiquito, lo damos todo completo. Y es muy sencillo analizarlo porque nosotros aquí tenemos que tener presente siempre. Si es pesos sobre pesos, me da el resultado un factor, o sea, un porcentaje. Pero si ya es, por ejemplo, pesos sobre unidades o pesos sobre horas, ¿listo? El resultado es una tasa, ¿listo? O sea, es pesos por cada unidad o por cada hora según el caso. Entonces, muy importante porque es que si no, entonces les queda malito. ¿Listo? Tienen que poner mucho cuidado. Yo siempre he visto que mis estudiantes se equivocan con esto y es porque se les olvida que esto es pesos sobre pesos y entonces me dejan el valor así como le da, 0.822 y le queda malo. ¿Listo? Tienen que tener en cuenta que se expresa en porcentaje. Ahora, miremos lo siguiente, niños. Yo quiero entonces, estos son, ¿cuántas formas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Son 5 formas de distribuir 243.000 pesos. ¿Listo? Ya sea por el costo de materia prima, por el costo de mano de obra directa o por las unidades producidas o las horas hombre o horas máquina. ¿Listo? Yo quiero que ustedes
me analicen, ¿cierto? ¿Cuál es el método más indicado para el ejercicio que acabamos de hacer? Este ejercicio que está aquí, voy a mostrar de nuevo acá, y aquí está el presupuesto que le mandé por la imagen, ¿cierto? Aquí este es un ejercicio donde dice que es un presupuesto de costo indirecto de fabricación, ¿listo? Aquí no nos dice qué unidades son, no nos dice nada, o sea, no nos dice qué tipo de producción es, ¿no? Simplemente sabemos que es una empresa que produce, pero entonces yo quiero que ustedes planteen un escenario donde me justifiquen, según el tipo de producción que ustedes consideren, o sea, que ustedes tengan en mente que puede llegar a ser, cuál de todos estos es el mejor método para poder distribuir esos 243.000. ¿Listo? Entonces, vamos a tomarnos entonces 10 minuticos para que ustedes, según con estos resultados, se imaginen un escenario de una empresa que produce lo que ustedes quieran y partiendo de eso, lo que ustedes dicen que la empresa produce o lo que hace, ¿cierto? Ustedes me van a decir entonces qué método de esto es el más indicado para distribuir los costos indirectos y por qué consideran que ese es el método más indicado. ¿Listo? Entonces son las 2:09, 2:10, a las 2:20 nos conectamos de nuevo, 10 minuticos para pensarlo y analizarlo. Porque es que, niños, esto simplemente es una división. Miren que esto solamente es una división y una multiplicación en el caso de factores, o sea que eso no tiene ninguna ciencia. Aquí lo interesante es analizar muy bien cuál de todos esos me sirve como modelo, pues como tal de distribución de costos indirectos de fabricación. ¿Listo? Porque pues para hacer divisiones, Excel y otros programas lo hacen muy fácil. Pero que me indique cuál es el método más apropiado, eso lo tenemos que discutir. ¿Listo? Entonces 10 minuticos, 2:10, a las 2:20 nos conectamos de nuevo y me cuentan entonces qué escenario se plantea usted y cuál es el método que utilizaría y por qué lo utilizaría. ¿Listo? Entonces nos vemos en 10 minuticos, niños. Chao pues. Listo, bueno, continuamos entonces. Néstor, cuéntame tú entonces qué escenario planteaste. Entonces, pues, yo hice más, o sea, yo lo que analizo yo acá es que primero el costo primario, o sea, la materia prima y la mano de obra es lo más oneroso dentro del costo global. ¿Sí? Sí, sí, eso es cierto. Yo diría que con base a eso, yo me iría, en este caso, yo me iría por la materia prima, por el método de materia prima, porque es lo que más pesa dentro del costo. No sé si está equivocado. Pero entonces, ¿qué tipo de producción te imaginaste que puede cumplir como con esas características para irse por ese lado? Dentro de, o sea, dentro de ese cultivo, yo me ¿Cómo iría dice? al sector agrícola. Sector agrícola. Ajá. Yo me iría al sector agrícola porque es que empresa del sector agrícola y lo que más pesa son los abonos, los fertilizantes, la semilla, ¿sí me entiende? Es lo que más Sí, pesa dentro del costo. sí. Entonces, pero pues yo puedo tomar, por ejemplo, en una empresa manufacturera, lo que más va a pesar son las horas hombre, la nómina operativa o el tema de maquinarias. Entonces, en ese tipo de empresas, yo me iría pues por ese método de costeo. O sea, donde pese más, el rubro que pese más dentro del costo, yo me iría acorde a. Sí, yo lo trabajaría de esa forma, como le digo, Listo. no sé si está Entonces, equivocado. no, tranquilo, no te preocupes. Entonces, miremos, si usted analiza que el valor más representativo, ¿cierto?, del costo global, como tú dices, es la materia prima directa, que en este caso son 2.960.000, tú tienes que analizar si esos 2.960.000 tienen un comportamiento que es constante, ¿cierto? O sea que, mire que este es el presupuesto del mes de febrero. Ajá, Entonces tú tienes que analizar cuál fue el del mes anterior, meses anteriores, para poder esa. mirar si Pues, realmente es una profe, variable. sí, en ese orden de ideas, pues yo diría que fue casi un chepazo, porque usted y yo sabemos que los cultivos son de ciclos semestrales, anuales y de 14 meses, ¿sí? Sí, Y después, en su mayoría. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a hacer la compra,
de los cultivos, si usted es juicioso, acucioso, usted hace las compras, o sea, usted compra casi que por anticipado, compra los insumos y negocia la materia prima. Digamos que esa es la dinámica. O sea, si usted quiere hacer usted la plata del sector agrícola, usted no hace plata en, en vendiendo el producto. En Usted flujo, la claro. plata la hace es en la compra de los insumos y de todo lo que necesita. Ahí es donde está el éxito del sector agrícola. Por eso es que los pequeños campesinos de nuestro país llevan tanto el bulto, porque ellos no pueden hacer como los grandes cultivadores que todo lo compran por anticipado. Entonces, digamos que en este caso el costo, yo sí lo podría manejar de ahí, porque es que yo ya tengo un costo casi que unitario por producto, ¿sí? Sí, sí, tiene toda razón. En todo caso, si el método que yo utilizase es de materia prima directa, tienen que verificar que estos 2.960.000 sean un valor constante Constante, sí, durante el correcto. tiempo, pues como tal, que van a analizar. Porque si en el mes de diciembre, en el mes de enero fue la mitad y en el mes de diciembre fue cero, ¿cierto? Entonces, esto es variable y no podrían utilizar como factor de distribución las 8.000, el 8.20% de la materia prima, ¿cierto? Como costo indirecto de fabricación. Les dice acá, esto es utilizado por empresas que compran materias primas que no varían, ¿cierto? O sea, que su costo es muy constante durante el año y es estable su precio como tal en el tiempo. ¿Listo? Ahí está. Entonces, si yo compro insumos hoy a 1 peso y mañana están a 2 pesos y pasado mañana a 3 pesos, entonces va a ser difícil utilizar este factor para distribuirlo porque obviamente no va a ser, digamos, lo más indicado. ¿Ok? Muy bien. Pero está bien tu análisis, igual como eso hay que verlo a profundidad y particularmente cada escenario. ¿Listo? Miremos a ver quién más. Mayerly, cuéntame, ¿qué escenario te planteaste y cuál método utilizarías? Profe, pues el de unidades producidas, pero entonces ahí pues leyendo como la utilización obviamente es el método como para un solo producto. Sí. Sería de pronto, no sé, de pronto fabricación de zapatos, no sé si va ahí. Pero tendrían que hacer Sería, un mismo modelo de zapatos siempre. Y pues, sí, a no eso ser, a no también. ser, a no ser que hagan sandalias, y eso que también son muy diferentes. Algarpatas, ¿cómo es? ¿Cómo se llaman esas chanclas todas chistositas? No, yo creería que la producción de zapatos es bien, 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 digamos, bien distinta una de otra, porque eso es por temporadas también, ¿cierto? O sea, Ujú. cada temporada sacan modelos distintos, con costos distintos. No, yo diría que más bien de pronto una empresa que fabrica alimentos, ¿cierto? Hay empresas que, por ejemplo, fabrican concentrados, solamente fabrican una línea de concentrados nomás, para gato, ¿cierto? Y ya. Lo Ujú. único que varía con la presentación, en bulto, en bolsa de 5 kilos, en bolsa de 2 kilos, de 3 kilos, en bolsitas, pero es la misma, ¿cierto? Es la misma. Entonces, Sí. yo diría que de pronto no, los zapaticos no nos aplican, pero en todo caso, si yo voy a utilizar el método de unidades producidas, debe ser una fabricación de un solo producto, porque si yo tengo diferentes productos, no podría utilizar la tasa digamos, de aplicación de 1.73 pesos por cada unidad producida. ¿Listo? No, no podría ser. Listo, muy bien. Bernardelli, ¿tú qué me cuentas? ¿Qué escenario te planteaste y qué método me propone? Pues, profe, personalmente yo tengo un taller Sí, y estoy fabricando en este momento, yo fabrico tapabocas y bolsos. Mm, tapabocas y bolsos. sí, Ah, qué señor. chévere. Sí, señora. Pues para mí, o sea, no tengo la duda, porque está la mano de obra, donde dice horas hombre y el de la máquina. Bueno, es que ahí sí Sí. estoy muy confundida, no sé cómo manejar, Bueno, porque tú igual esto incluye todo. utilizarías el método de horas hombre. Dice, este método considera el factor tiempo como base para obtener la tasa de predeterminada. Entonces, yo utilizaría esta horas hombre si realmente no tengo, digamos, la utilización de grandes máquinas o si tengo, digamos así, a operario por máquina, ¿listo? O Ujú. sea, no son Sí, máquinas sí que trabajen por sí solas, sino que siempre requieren de la utilización de una sí, persona pues claro. para poder funcionar. ¿Listo? Porque Ujú. pues hay empresas que tienen máquinas, sí, pero pues solamente tiene un operario que le da on, prender, y luego Sí, off, ya. apagar, No, ¿cierto? estas no, estas sí tienen que sentarse y coger y trabajar, claro. Exactamente. Entonces ahí yo diría que podríamos utilizar las horas hombre porque en función del tiempo que se trabaja es que se está produciendo,
¿cierto? Ujú, sí, señor. Y en las horas máquina, pues la utilizaría, aquí dice que este método se prefiere cuando la mayor parte del trabajo se realiza en una máquina. El caso contrario, Ujú, cuando la máquina está prendida y solamente hay un operario que la prende, ¿cierto? Y está ajá, pendiente de cualquier cosita y luego la apaga. Incluso yo he visto fábricas donde hay máquinas grandísimas, grandísimas, incluso secuenciales, una después de otra, una después de otra, y es un solo operario poniéndole cuidado a todo eso. Ahí sí, sí, sí. desde un panel de control viendo los bombillitos y las agujas mirando qué tanto está, digamos, de presión, de temperatura, y está pendiente de todo. Y en caso de alguna cosa, ¡fum!, apaga. ¿Listo? Entonces ahí podríamos utilizar el método de horas máquina. ¿Listo? Muy bien, Ujú, muy bien. Entonces ahí está. Entonces miren que hacer la división es muy sencilla, pero entonces analizar cuál es el método más indicado, pues digamos que ahí está la clave, ¿cierto? Porque ¿en qué consiste esta asignación? Que por eh, cada peso que yo tenga, pues voy a poner aquí de ejemplo el primero, que por cada peso de materia prima directa, 8,2%, ¿cierto? Es para costo indirecto de fabricación. O que por cada unidad que se produce, 1,2 pesos, ¿cierto? Por cada hora, disculpe, 1,73 pesos por cada unidad, o en el caso de las horas hombre, horas máquina, hay respectivamente 1,22 y 37,25 por cada hora hombre o hora máquina que se produzca. ¿Listo? Entonces, una forma de ir estimando cuánto nos vamos a ir gastando, digamos, como tal, cómo vamos asignando ese costo. Ahora, este es el método que yo estimo. Y cuando digo estimo, no es que quiera mucho, sino que lo estoy proyectando, ¿cierto? Lo estoy anticipando al futuro. Ahora, existe el promedio móvil. El promedio móvil es el método que emplea cifras reales, ya no son estimadas, estas son reales. O sea, que buscamos directamente allá en la contabilidad cuánto fue lo que consumí en periodos anteriores, en este caso de CIF. Nos pide 12 meses de cola nos pide, ¿cierto? 12 meses. Entonces, de estas cifras se obtiene un promedio que representa la actual tasa de gastos indirectos. Entonces, aquí, en el anterior ejercicio, lo que yo hacía era estimar, aquí, presupuestaba. Decía, me voy a gastar 243, ¿listo? Y lo voy a distribuir según el caso, pues, que yo elija, ¿cierto? Según la unidad o factor o tasa que yo elija. Pero aquí, no, aquí lo que hago yo es coger un promedio de los últimos 12 meses y estimar entonces cuánto va a ser el promedio móvil. Móvil porque se va corriendo mes por mes, ¿cierto? De ese periodo como tal que lo voy a realizar. Entonces, vamos a hacer el cálculo del promedio, ¿listo? Entonces, ahí me va a ayudar entonces acá. Estefanía, ¿me ayudas con hacer el cálculo? ¿Lo hacemos juntos acá? Sí, Hemos enero. profe. Listo, entonces, enero son 180,200. ¿Listo? Ujú. Febrero, 130,600 más. Marzo, 170,400 más. 185,900 de abril. ¿Listo? Más 190,600 de mayo. Más 186,400 de junio. 180,300 de julio. 187,400 de agosto. 170,900 de septiembre. Octubre, 140,300. 145,400 de noviembre y 160,700 de diciembre. ¿Listo? Entonces, el resultado lo divides por 12 porque son 12 meses. Y me dices cuánto te da. Ay, profe, espera que se me dañó la calculadora. No aguanto tantas sumas. Mm, mm. No me dio para más. No le dio para... Ah, se le acabó los Sí, el numeritos. espacio, sí. Sí. No, pero tú le das en la anterior igual y vuelves y sumas y sigues continuando. Ahí. Me dio 169,091. Y un poco de números ahí. 169,000. Sí, está bien, perfecto. Entonces, este método que acabamos de hacer ya es con cifras reales. 169,000
0.91. ¿Listo? Este 243 era estimado, pero esto es lo que fue de verdad, lo real, ¿cierto? Lo real. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hacemos el mismo ejercicio que hicimos arriba, solo que en vez del presupuesto CIF, ¿cierto? Ah, yo me equivoqué aquí. Aquí es el promedio móvil. Promedio móvil. Me disculpan que aquí es promedio móvil, no presupuesto CIF, sino promedio móvil. Promedio móvil, promedio móvil, promedio móvil. Listo. Listo. Entonces ya hacemos lo mismo que hicimos ahorita, pero en vez de 240, ponemos entonces es 169,091. ¿Listo? Y lo dividimos por el costo de materia prima, que en este caso, pues ya lo he identificado que era 296,600. ¿Sí? Igual que está acá. Vamos a hacer lo mismo que está aquí, pero en vez de 243, ponemos es 169,091. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el primero y ustedes me ayudan con el resto. Entonces, aquí preguntémosle a Carmen Alicia. ¿Me ayudas, por favor, con esta operación? Carmen Alicia. Sí, profe. Listo. Entonces, dividimos 169,091 entre 2,960,000. ¿Qué hemos dicho que era pesos sobre pesos? ¿Recuerdas? ¿Qué hemos dicho al respecto? Sí, profe. Ya voy. Pues, ¿o qué dijimos? Que ¿Qué se era? multiplicaba por 100. Exactamente, porque es un factor. Acuérdate de eso, es un factor. Pero, ¿de dónde salen estos 2.960.000, profe? Es el mismo que está arriba, es el costo de la materia prima directa. Ah, ya. Vamos a volver a hacer lo mismo que está aquí, lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Es lo mismo, pero en vez de 243 ponemos el nuevo valor, que es 190 ¿y qué? 169,091. ¿Listo? Ok, entonces, ¿cuánto le dio? Me dio 5.71. ¿Punto 71? No, 5,71. 5.71, sí. Por ciento, ¿cierto? No se le olvide que tiene que colocar el porcentaje. ¿Listo? Ajá. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un comparativo. ¿Cuánto nos dio en la parte de arriba? Allá arriba nos dio 8.20. Acá arriba nos dio 8.20. Mire, ¿se acuerda? 8.20. Sí. Ahí está. Ajá. Entonces hacemos un comparativo, ¿cierto? Hacemos un comparativo entre el resultado, ¿cierto? El resultado que da el promedio móvil y el resultado que da con el presupuesto CIP. ¿Cuánto es la diferencia entonces, Carmen? Ya le digo, profe. ¿Cuánto es la diferencia? Ya le digo. Esta calculadora no me da para hacer esa operación. Pone 5.71 menos 8.20. ¿Sí? 5.71 menos 8.20. ¿Cuánto le dio? Sí me da que es que 562. No le pongas el porcentaje, Carmen Alicia. Pon así, 5.71 menos 8.20. No le pongas el porcentaje, ¿listo? Ah, ya. Menos 249. Exactamente. Entonces, menos 249. Ahí sí le pones ya el porcentaje, ya le pones ahí en tu cuadernito el porcentaje. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Para los demás, la mano de obra directa, las unidades producidas, las horas hombre, todo, y hacemos el comparativo y vemos entonces cuál fue el resultado. ¿Listo? Entonces,
son las 2:39, 2:40. Entonces, en 10 minuticos nos conectamos de nuevo. ¿Listo? A las 2:50 nos conectamos de nuevo. ¿Listo? Pero nos vemos en un ratico, pues entonces. Chao, niños. Listo, muy bien. Continuamos entonces. ¿Quién está conectado? A ver, comencemos por Bernardelli. Hola, profe. Listo. Hagamos entonces mano de obra directa. Listo. El promedio móvil, 169.091 y el Sí, costo de, perdón, la mano de obra directa son 720.000. perfecto. Dividido me dan 23.48%. Lo resto con el 33.75% que me dio en la parte de arriba y me da menos 10.27%. Listo, perfecto. Muy bien, Bernardelli. Muy bien, sigamos entonces. Aprovechemos que Mayeli se conectó. Mayeli, hagamos unidades producidas. 169.091 dividido en 140.000 unidades. Muy bien. Me da 1,20. 1,20 ¿qué? Ay, ay, se me fue. Unidades. Pesos Por por unidades. ¿Listo? Pesos por unidades. 1,20 pesos por unidades. Recuerda que así tienes que expresar el resultado. ¿Listo? Muy bien. listo. Y arriba teníamos 1,73. Entonces, ¿cuánto te dio diferencia? Lo multipliqué mal, lo multipliqué, espere, profe, lo ¿Lo multipliqué multiplicó o lo dividió? 1,17. Lo dividí mal. Pues por el resultado le puse 1,17 y era 73, me fijé mal. Espere, lo hago. 1,20. Menos 0,53. Ajá, sí, muy bien. Ese es pesos. Recuerda que ese es pesos. Muy bien. Bueno, Estefanía, hagamos horas hombre. 0.85. El resultado. Sí, profe. Pero entonces recuerda que son 0,85 pesos por horas hombre. ¿Listo? Ujú. Muy bien. Y comparado con el resultado anterior, ¿cuánto nos da? Menos 0,37. Listo, muy bien. Eso es pesos. ¿Listo? Menos. Ok, perfecto. Y Nelson, Profe, 25.93 pesos por hora máquina. muy bien. 25,92 pesos por hora máquina. Muy bien. Que Sí. comparado con el resultado anterior, ¿cuánto nos da de diferencia? 11.33. Listo, perfecto, muy bien, ¿no? Estamos volando, me parece muy bien. Estoy muy contento porque esta vez pudimos trabajar bastante y nos rindió bastante la clase. Listo, niños, entonces, recuerden, hoy se vence el plazo para los que tienen pendiente entregarme algo, ¿listo? Y esta semana tenemos un taller que realmente es un cuestionario, porque pues usted lo hace y responde y le da resultado, ¿listo? Que es sobre la distribución de los costos indirectos de fabricación, que es literalmente este mismo ejercicio, pero para el mes 2, o sea, para el mes de febrero. Este es el mes de enero, ¿listo? Entonces hay que hacerlo para el mes de febrero, ¿listo? Recuerden que dentro de 8 días ya les entrego la nota del primer 25, el primer parcial 25 y ya entonces nos quedan 2 clases, nos quedan 4 clases y terminamos entonces el curso, ¿listo? Nos pasó pero volando rapidísimo este semestre. Veníamos por un tercio del semestre. ¿Eso, niños, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo bien, niños? ¿Bien? Profe, Dime. profe, es que pues le voy a ser muy sincera, yo soy un poquito, para mí difícil manejar mucho el computador Sí. para subir mis trabajos, entonces yo no he subido todavía pues. Pero ya los No sé. tiene hechos, solo que no los ha subido. No, pues la verdad también tengo que terminarlos de realizar, porque no los he terminado todos. Bueno, y Porque entonces, esta semana tuve espérate un muchísimo trabajo. momentico, espérate un momentico. Bueno, señor. Un momentico.